Hola, hola gente, ¿cómo están? Saludos, espero que se encuentren bien. Vamos a seguir con el siguiente capítulo, que son milagros del sexto sentido. Ok, el autor no es un creyente ni un defensor de los milagros, debido a que posee una comprensión suficiente de la naturaleza como para saber que ésta nunca se desvía de sus leyes establecidas. Algunas de esas leyes son tan incomprensibles que producen lo que parecen ser milagros. El sexto sentido es más cercano a un milagro que yo haya experimentado nunca. Esto es lo que el autor sabe, que existe un poder, o primera causa, o inteligencia, que impregna cada átomo de la materia y abarca toda unidad de energía perceptible para el hombre. Que esa inteligencia infinita se convierta en la semilla en roble, hace que el agua fluya colina abajo en respuesta a la ley de la gravedad. En el día siga a la noche y el invierno al verano, cada uno de ellos manteniendo su adecuado lugar y relación con el otro. A través de los principios de esta filosofía, podemos inducir a esa inteligencia que nos ayude en la transmutación de los deseos en formas concretas o materiales. El autor posee este conocimiento porque ha llevado a cabo experimentos con él y ha sido experimentadamente por él mismo. Paso a paso, a lo largo de los capítulos procedentes, se ha conducido a usted hasta el último principio. Si ha dominado cada uno de los principios procedentes, ahora estará preparado para aceptar, sin escepticismo, las grandiosas afirmaciones de que aquí se ha hecho. Si no ha logrado dominar los otros principios, debería hacerlo antes de poder determinar definitivamente si las afirmaciones hechas en este capítulo son hechos o solo ficción. Cuando pasé por el periodo de la adoración del héroe, me encontré intentando imitar a aquellos a quienes más admiraba. Es más, descubrí que el elemento de la fe con el que me dotaba para imitar a mis ídolos me proporcionaba una gran capacidad para hacerlo con éxito. Bien, el siguiente. Permita que los grandes hombres le den forma a su vida. Nunca me he despojado por completo de este hábito de adorar a los héroes. Mi experiencia me ha enseñado que lo mejor que se puede hacer para que en verdad grande es emular a los grandes en sentimientos y acciones, tal como sea posible. Mucho antes de que hubiera escrito una sola línea para ser publicada, o que me hubiera dedicado a pronunciar un discurso en público, adquiere el hábito de reconfigurar mi propio carácter, tratando de imitar a los nuevos hombres cuyas vidas y obras me parecieron más impresionantes. Esos 9 hombres fueron Emerson, Paine, Edison, Darwin, Lincoln, Burbach, Napoleón, Ford, Carnegie. Cada noche y durante un largo periodo de años, sostenía una conferencia imaginaria con este grupo, al que yo denominaba mis consejeros invisibles. El procedimiento que seguía era el siguiente. Por la noche, poco antes de quedarme dormido, cerraba los ojos y mi imaginación me veía en este grupo de hombres sentados conmigo alrededor de mi mesa de conferencias. Ahí solo tenía la oportunidad de sentarme entre quienes yo consideraba los más grandes, sino que en realidad dominaba el grupo y actuaba entre ellos como su presidente. Yo tenía un propósito concreto al permitir a mi imaginación asistir a esas reuniones nocturnas. Ese propósito consistía en reconstruir mi propio carácter de tal modo que representara un
un compendio de los caracteres de mis consejeros imaginarios. Al darme cuenta cómo me sucedió a esa edad tan temprana, me debería superar el obstáculo de haber nacido en un medio ambiente de ignorancia y superstición. Me asigné la deliberada tarea de renacer voluntariamente a través del método que acabo de escribir. Bien, la formación del carácter mediante la autogestión. Yo sabía desde luego que todos los hombres han llegado a ser lo que son gracias a sus pensamientos y a sus deseos dominantes. Sabía que todo deseo profundamente asentado le induce a uno a buscar una expresión exterior a través de la cual ese mismo deseo puede transmutarse en una realidad. Sabía que la autosugestión es un factor poderoso en la formación del carácter y es, de hecho, el único principio a través del cual se forma el carácter. Dotado este conocimiento acerca de los principios que rigen el funcionamiento de la mente, me sentía bastante bien armado con el equipo necesario para reconfigurar mi carácter. En esas reuniones imaginarias, yo convocaba a los miembros de mi gabinete para que me transmitieran el conocimiento que deseaba adquirir, dirigiéndome a cada uno de ellos como palabras audibles del siguiente modo: Señor Emerson, deseo adquirir de usted la maravillosa comprensión de la naturaleza que distinguió su vida. Le pido que deje una huella en mi subconsciente acerca de todas aquellas cualidades que usted haya poseído y que le permitieron comprender las leyes de la naturaleza y adaptarse a ellas. Señor Burmak, le pido que me transmita el conocimiento que le permitió armonizar las leyes de la naturaleza y que le hizo arrancarle sus espinas al cactus para transformarlo en alimento comestible. Ofrézcame acceso al conocimiento que le permitió hacer crecer 2 hojas de hierba ahí donde antes crecía una sola. Napoleón, deseo adquirir de usted, por emulación, la maravillosa habilidad que poseyó para inspirar a los hombres y para despertar el mayor y más decidido espíritu de acción en ellos. También deseo adquirir el espíritu de una fe duradera que le permitió transformar la derrota en victoria, superar obstáculos cada vez más grandes. Señor Paine, deseo adquirir de usted la libertad de pensamiento y el valor y la claridad con la que expresa las convicciones que tanto le distinguieron a usted. Señor Darwin, deseo adquirir de usted la maravillosa paciencia y la habilidad para el estudio de la causa y el efecto, sin desviación ni prejuicio, tan ejemplificadas para usted en el campo de las ciencias naturales. Señor Lincoln, deseo introducir a mi propio carácter el agudo sentido de la justicia, el incansable espíritu de la paciencia, el sentido del humor, la comprensión humana y la tolerancia que fueron sus características más distinguidas. Señor Carnegie, deseo adquirir de usted una comprensión completa de los principios del esfuerzo organizado que usted utilizó con tanta efectividad en la formación de una gran empresa industrial. Señor Ford, deseo adquirir su espíritu de perseverancia, la determinación, la serenidad y la confianza en sí mismo que le permitieron dominar la pobreza y organizar, unificar y simplificar el esfuerzo humano para que así yo pudiera ayudar a otros a seguir
sus pasos. Señor Edison, deseo adquirir de usted el maravilloso espíritu de fe con el que descubrió tantos secretos de la naturaleza y el espíritu de herramienta inconmovible con el que tan a menudo extrajo la victoria de la derrota. El siguiente capítulo, el asombroso poder de la imaginación. Mi método de dirigirme a los miembros de mi gabinete imaginario variaban de acuerdo con los rasgos de carácter que yo estaba más interesado en adquirir en aquellos momentos. Estudié todo lo que se sabía de sus vidas y lo hice con minucioso cuidado. Después de algunos meses de haber empleado este procedimiento nocturno, me sentí asombrado al descubrir que estas figuras imaginarias se convertían en aparentemente reales. Cada uno de estos 9 hombres desarrolló características individuales que me sorprendían. Por ejemplo, Lincoln tenía la costumbre de llegar siempre tarde para luego entrar de una forma solemne donde era esperado. Siempre llevaba una expresión de seriedad en el rostro. Raras veces le veía sonreír. Eso no era cierto en lo que se refería a los demás. Burbank y Piani se enfrascaban a menudo en conversaciones burlonas que a veces parecían conmocionar a los otros miembros del gabinete. En cierta ocasión, Burbank llegó tarde. Al hacer su entrada, apareció lleno de entusiasmo y explicó que se había retrasado debido a un experimento que estaba realizando y con él confiaba poder hacer crecer manzanas en cualquier clase de árbol. Paine se burló de él, recordando lo que fue precisamente una manzana la que dio lugar a todos los problemas existentes entre el hombre y la mujer. Darwin intervino cordial, sugirió a Paine que se dedicara a vigilar las serpientes pequeñas cuando acudiera al bosque en busca de manzanas. Por supuesto que aquellos tenían la costumbre de desarrollarse hasta convertirse en serpientes grandes. Emerson observó: si no hay serpientes, no hay manzanas, a lo que Napoleón afirmó: sin manzanas, no hay Estado. Estas reuniones se hicieron tan realistas que incluso llegué a temer sus consecuencias, y durante varios meses dejé de convocarlas con tanta frecuencia. Las experiencias eran tan extrañas que temía que, de continuar así, pudiera perder la vista. El hecho de que tales reuniones no eran más que puras experiencias de la imaginación. Esta es la primera vez que he tenido el valor de mencionar mis reuniones. Desde entonces me he mantenido en silencio con respecto al tema, porque sabía que a partir de mi propia actitud con respecto a estas cuestiones, que sería malinterpretado si describiera mi experiencia insólita, me he visto obligado ahora a meterle en la página impresa, porque me preocupa menos el que dirán de lo que me sucedía en los años que han transcurrido desde entonces. Para no ser mal interpretado, quisiera afirmar que aquí, del modo más categórico posible, que sigo considerando las reuniones de mi gabinete como puramente imaginarias, pero que me siento con derecho a sugerir que, aun cuando los miembros de mi gabinete sean ficticios y a veces reuniones existan solo en mi propia imaginación, me han conducido por gloriosos caminos de aventura y han configurado en mí un aprecio por la verdadera grandeza. Han estimulado mi comportamiento creativo y han sido siempre la expresión de un pensamiento honesto.
Siguiente capítulo, tocando a la fuente de inspiración. En alguna parte de la estructura celular del cerebro se halla localizado un órgano que recibe las vibraciones del pensamiento, habitualmente denominado presentimientos. Por el momento, la ciencia no ha podido descubrir dónde se encuentra este órgano del sexto sentido, pero eso no es importante. Sigue existiendo el hecho de que los seres humanos reciben un conocimiento exacto a través de la fuente que son distintas a los sentidos físicos. En general, tal conocimiento se recibe cuando la mente se halla bajo la influencia de un estímulo extraordinario. Cualquier emergencia que despierte las emociones y haya que el corazón empiece a latir con mayor rapidez de lo normal, puede poner el sexto sentido en acción, y así sucede en general. Cualquiera que haya experimentado una situación muy próxima al accidente mientras conducía, sabe que tales acciones, el sexto sentido suele acudir al rescate y ayuda a evitar el accidente por décimas de segundo. Todos estos hechos se mencionan con anterioridad a una afirmación que haré ahora. Durante mis reuniones con mis consejeros invisibles, siento que mi mente se muestra lo más receptiva a ideas, pensamientos y conocimientos que llegan a través del sexto sentido. Ha habido un gran número de ocasiones en las que me he enfrentado a situaciones de emergencia, algunas tan graves que mi vida llegó a correr verdadero peligro, y en las que me he visto milagrosamente guiado hacia la superación de estas dificultades. Gracias a la influencia de mis consejeros invisibles, mi propósito original al convocar estas reuniones son seres imaginarios, fue el de impresionar mi propio subconsciente a través del principio de la autosugestión con ciertas características que yo deseaba adquirir. Años más recientes, mi experiencia ha adquirido una tendencia distinta. Ahora acudo a mis consejeros invisibles para consultarles cada problema difícil con el que debo afrontarme, ya sea propio o de mis clientes. A menudo los resultados han sido verdaderamente asombrosos, a pesar de, de que no dependo por completo de esa forma de consejos. Una fuerza poderosa del crecimiento lento. El sexto sentido no es algo que uno pueda quitarse ni ponerse a voluntad. La habilidad para usar este gran poder va creciendo con lentitud mediante la aplicación de los principios expuestos en este libro. No importa quién sea usted, ni cuál pueda haber sido su propósito al leer esta obra, lo cierto es que pueda aprovecharse de ella sin llegar a comprender el principio descrito en este capítulo. Eso es cierto, sobre todo, en el caso de que su propósito principal sea la acumulación de dinero y de otras cosas materiales. E incluso el capítulo sobre el sexto sentido, porque este libro ha sido diseñado con el propósito de presentar una filosofía completa por la que los individuos puedan dirigirse para alcanzar aquello que le pidan a la vida. El punto de partida de todo logro es el deseo. El punto final es esa rama del conocimiento que nos conduce a la comprensión de uno mismo y de los demás y de las leyes de la naturaleza. En definitiva, el reconocimiento y la comprensión de la felicidad. Esta clase de comprensión solo se alcanza de forma completa a través de la
familiaridad y el uso del sexto sentido. Después de leer este capítulo, usted habrá observado que durante su lectura se sentía elevado a un nivel más alto de estimulación mental. Espléndido. Vuelva a leerlo dentro de un mes y observe cómo su mente alcanza un nivel de estimulación aún más elevado. Repita esta experiencia de vez en cuando, sin que le preocupe lo mucho o lo poco que comprenda en cada ocasión, y terminará por encontrarse en posesión de un poder que le permitirá desembarazarse del desánimo, dominar el temor, superar la postergación y utilizar la imaginación con plena libertad. Entonces percibirá el tacto de ese algo desconocido que ha sido el espíritu motivador de todo pensador, líder, artista, músico, escritor o estadista realmente grandes. Será el momento de transmutar sus deseos en su equivalente físico o financiero, y lo hará con la misma facilidad con la que antes se quejaba y se dejaba caer y se abandonaba ante la aparición de la primera señal de oposición. Bien, el siguiente capítulo, todavía tenemos tiempo, el capítulo 15, los 6 fantasmas del temor. Antes de poder utilizar cualquier parte de esta filosofía con éxito, su mente tiene que estar preparada para recibirla. La preparación no resulta difícil. Empiece con el estudio, el análisis y la comprensión de los 3 enemigos que necesita eliminar de su mente: la indecisión, la duda y el temor. El sexto sentido nunca funcionará mientras estos 3 elementos negativos continúen en su mente, ya sea en su conjunto o por separado. Los elementos de este trío profano se hallan estrechamente relacionados. Ahí donde haya uno de ellos, pueden estar seguros de que los otros también se encontrarán cerca. La indecisión es la semilla del temor. Recuérdelo a medida que siga con la lectura. La indecisión se cristaliza en la duda y ambas se mezclan y se convierten en temor. El propósito de mezcla suele ser lento. Esa es una de las razones por qué estos 3 enemigos son tan peligrosos. Germanin y crecen sin que su presencia sea detectada. El resto de este capítulo debe de alcanzar antes de que pueda poner en práctica esta filosofía como un todo. También analiza una condición que ha reducido un gran número de personas a la pobreza y afirma una verdad que debe ser comprendida por todos aquellos que acumulan riquezas, ya se midan de estos términos de dinero o de un estado mental, mucho más valioso que el dinero. El propósito de este capítulo consiste en enfocar nuestra atención sobre la causa y la cura de los 6 temores básicos. Antes de poder dominar a un enemigo, debemos conocer su nombre, sus hábitos y el lugar de residencia. A medida que lea, analice a sí mismo y determine cuál de los 6 temores básicos está con usted, si es que tiene alguno. No se deje engañar por los hábitos de esos enemigos sutiles y a veces permanecen ocultos en el subconsciente. En él son difíciles de localizar y aún más difíciles de eliminar. Los 6 miedos básicos.
Hay 6 miedos básicos que en alguna combinación todo ser humano sufre en una y otra ocasión. La mayoría de las personas podrían considerarse afortunadas si no sufrieran de los 6. Nombrados en el orden en que suelen aparecer son el temor a la pobreza, el temor a la crítica, el temor a la enfermedad. En el fondo de la mayor parte de nuestras preocupaciones, el temor a la pérdida del amor de alguien, el temor de la vejez, el temor de la muerte. Todos los demás temores son de menor importancia. Todos ellos pueden ser agrupados bajo estos 6 epígrafes. Los temores no son más que estados de la mente. Es posible controlar y dirigir los estados mentales. El hombre no puede creer nada que no haya concebido previamente en forma de impulso de pensamiento. Tras haber hecho esta afirmación, hay que hacer otra de mayor importancia aún. Los impulsos del pensamiento del hombre comienzan a trasladarse de inmediato en su equivalente físico, sin importar si esos pensamientos son voluntarios o involuntarios. Los impulsos de pensamiento no son captados por simple casualidad. Pensamientos emitidos por otras mentes pueden determinar el destino financiero, empresarial, profesional o social con la misma seguridad que los impulsos de pensamiento que uno mismo crea con intención y diseño. Estamos estableciendo aquí los fundamentos de la presentación de un hecho de gran importancia para que uno comprende por qué algunas personas parecen tener suerte, mientras que otras de igual o mayor habilidad, entrenamiento, experiencia y capacidad cerebral aparecen destinadas a soportar las desventuras. Ese hecho se explica con la afirmación de que todo ser humano tiene la habilidad de controlar su propia mente por completo, y con ese control es evidente que cada persona puede abrir su mente a los impulsos del pensamiento emitidos por otros cerebros, o cerrar fuertemente sus puertas y admitir únicamente aquellos impulsos de pensamiento de su propia elección. La naturaleza ha dotado al hombre de un control absoluto sobre una sola cosa, el pensamiento. Esto debido al hecho de que, adicional de todo, lo que el hombre crea se inicia en la forma de un pensamiento, no conduce muy cerca del principio mediante el cual podemos llegar a dominar el temor. Sí es cierto que todo pensamiento tiene una tendencia a transformarse en su equivalente físico, y eso es cierto, más allá de todo espacio razonable para la duda. También es cierto que los impulsos de pensamiento de temor y de pobreza no pueden traducirse en términos de valor y ganancias financieras. Bien, nos vamos a quedar ahí, ¿ok? Bueno, gente, nos vemos en el siguiente capítulo. El siguiente capítulo es el temor a la pobreza. Cuídese.